Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a este nuevo Agora Live, ya cerrando el año. Y vamos a cerrar el año con una entrevista muy de lujo, si podríamos decir, con el gran Axel Kaiser. Y para quienes no conocen, Axel Kaiser es presidente del directorio de la Fundación para el Progreso, es doctor en filosofía por la Universidad de Heidelberg y es autor de muchos libros, bestsellers como La fatal ignorancia, El economista callejero, el libro de Escalar, El odio de los ricos y ahora el libro que vamos a conversar hoy en esta interesante conversación, Parásitos mentales. Axel, bienvenido y muchas gracias por estar acá. Gracias, Eugenio. Feliz de estar acá, en nuestra casa. Así es. Tenemos pendiente conversar sobre este gran libro que se ha vuelto polémico. Sí, se ha vuelto polémico porque, por dos razones. Una, porque el contenido ha provocado reacciones muy fuertes. De hecho, en el Mercurio han atacado el libro, han dicho que es un libro delirante, que me han atribuido todo tipo de distorsiones psicológicas sin haber leído el libro y sin haberme visto nunca. La izquierda está desesperada. Después salió uno que se daba de historiador y escribía libros baratos, y un fan de la pedofilia que es famoso por sus tweets de cómo le gustaría acostarse con colegialas, a decir que el libro era un plagio. Después Gad Saad, que es en quien yo me inspiro y que lo cito y todo lo demás, hizo un tweet sin nombrarme y sin nombrar el libro, y él se cuidó mucho en eso porque si lo hacía yo lo podría haber demandado, digamos, diciendo que había un robo de su propiedad intelectual. Entonces eso le dio alimento a una teoría de la conspiración de que él me estaba atacando a mí. Y entonces yo le escribí a él y le dije, oye, esto es así. Me dijo, no, si yo no te mencioné a ti, es porque no tengo antecedentes de que haya plagio ni nada así. Y después me dice, estoy feliz de que me hayas citado, para eso uno escribe, si está citado acá no hay absolutamente ningún problema. Entonces lo aclaré con él. Él se cuidó, como digo yo, con el tweet, lo debiera haber retirado, pero bueno, están también en miles de cosas, entonces no lo hizo. Y por otra parte, demuestra la desesperación de la izquierda, porque creo que en este libro analizo 7 ideas que demuelen a la izquierda completamente. O sea, así como el economista callejero es una vacuna mental para no creerte ninguna demagogia barata que viene de la izquierda o de gente de derecha a veces, en materia de economía y cómo funcionan las cosas realmente y el rol del Estado, este es un instrumento, este libro, o un arma, que demuele 7 ideas que son fundamentales del credo de la izquierda, tal vez las 7 más importantes, ¿no? Y en pocas páginas, y explicado en simple, y es número 1, y volvió a ser número 1 en venta. Entonces ellos saben, ellos intuyen que acá hay algo muy peligroso para el proyecto ideológico y político de ellos si es que este tipo de diagnóstico que yo estoy haciendo ahí se termina generalizando, porque esto es una batalla de las ideas. Es una batalla de las ideas que termina por definir la batalla por el poder. Entonces aquí estamos hablando en última instancia de la batalla por el poder. Y por eso son tan violentos, por eso reaccionan de manera tan mentirosa, tan infame, ¿no? Y ya sabemos, Ludwig von Mises decía en su libro sobre socialismo que Marx y Engels nunca refutaron a sus oponentes, sino que los calumniaron, los desprestigiaron, los atacaron personalmente, y que sus seguidores hasta el día de hoy son iguales, o sea, hasta la época en que él escribe el libro y hasta el día de hoy son iguales, y nunca se hacen cargo del argumento, atacan a la persona, y eso es lo que han hecho conmigo. Sí, es impresionante porque yo vi muchos ataques y me da risa. Yo ya había leído el libro y decían que era un plagio, pero tú citas de quién te inspiras desde la página número 1 en la introducción. Desde la primera página. Está citado en la primera página, y no solo eso. Se hizo un trabajo por Exante, que es un medio acá de inteligencia artificial, con 2 software donde compararon los libros y no encontraron nada, ni una idea repetida, ni una palabra, frase repetida idéntica que el libro de Gad Saad. Lo único que hay es un marco teórico, esto es importante explicarlo, que es un marco analítico, que es el del parásito mental, ¿ya? Que es una idea de Saad, como yo dije en todas las entrevistas, como lo tengo citado en el libro, ¿ya? Pero esto es como la teoría de la relatividad de Einstein, yo lo he explicado. Claro, la teoría de la relatividad es de Einstein. Tú puedes tener un libro que se llama un paper, ¿no es cierto?, que tenga el nombre de teoría de la relatividad. El problema sería si tú no se lo reconoces y atribuyes a Einstein. Claro. Ahí tú estarías plagiando la idea, te estarías apropiando de algo que no es tuyo. Pero si tú citas, esta es la teoría de Einstein, pero yo la voy a aplicar para explicar esto otro que él no explicó, entonces está perfecto. O sea, eso es lo que hacen los académicos todo el tiempo. O sea, absolutamente. Exacto. Y eso es lo que yo hice acá. O sea, entonces esto es toda una cosa artificial inventada por la extrema izquierda, ¿no? Y como escaló, bueno, lo tomaron algunos medios, pero ningún medio serio. El único medio serio que lo tomó fue Exante,
y dejó clarísimo que aquí no había plagio, que no había absolutamente nada. Fue muy, muy útil para aclarar las cosas en lo que reportó ex ante. El resto, pasquines como El Mostrador y esas cuestiones que son basura, digamos, de propaganda izquierdista, de gente que está detrás, que son unos cobardes y son personas de lo más nefasto que tiene Chile. Sí, incluso, bueno, en mi humilde opinión, una cosa es que SAT lo que hace es describir la tipología y tú aplicas la tipología con base en unos parámetros mentales, por eso es la aplicación de un descubrimiento que tú citas a un contexto de filosofía política. Totalmente. Entonces, por ende, cuando yo leí la crítica, me pareció que no tiene ningún sentido, porque si fuera así, entonces ni la Escuela de Elección Pública, por ejemplo, hubiese podido tomar nada de las ciencias políticas para aplicar su propio método. Obvio. O, por ejemplo, no se entendería la interrelación que existe entre la teoría de la evolución de la especie y la evolución social, que la escribe muy bien Hayek para dar Exacto. este frame. No. Entonces, No, es toda una cosa artificial, estúpida, inventada. Aparte tenemos el mismo editor. La portada de mi editorial en España, que lo va a publicar, es la misma que la que está en Chile, que es la misma editorial Planeta, ¿cierto? Y son los mismos que le publicaron a él. Entonces, la portada, que es normalmente propiedad intelectual de las editoriales, nosotros no diseñamos las portadas, no es propiedad nuestra. Sería como que la misma editorial se estuviera plagiando a sí misma, pero él no podría reclamar eso porque no es el dueño de propiedad intelectual de la imagen, ¿no es cierto? El concepto está citado. O sea, toda una cosa estúpida, a más no poder, pero que lo levantaron estos zurdos sociópatas que están en los medios de comunicación y en las redes, o sea, en las redes sociales, básicamente, ni siquiera en los medios de comunicación, porque eso que la agarraron normalmente no son medios, son, ya sabemos, plataformas, son cloacas mediáticas, ¿no? Online, que tiran todo este excremento en el cual les encanta vivir a los que son dueños de eso y a los que están involucrados ahí. A la izquierda le gusta vivir en ese hedor, ¿no? Que ella misma produce desde su interior hacia afuera y lanzárselo a otros para tratar de descalificarlo. Pero al final me ayudaron porque el libro es récord de ventas, es número 1. La envidia y la sociedad, lo explicó Helmut Schmidt Sí, en un famoso libro. Sí, no, yo creo que esto es más que un tema de envidia, es un tema, Eugenio, de que lo ven como algo peligroso, lo ven como un problema para ellos. Que estas cosas se digan, que la justicia social tú la demuelas, que tú demuelas la idea de derechos sociales, que demuelas la idea del Estado benefactor, que demuelas la idea de neoliberalismo que la utilizan para desprestigiar las políticas de mercado. Y todo eso ellos saben que es peligroso, saben que se quedan sin proyecto político si se demuelan esas cosas. La idea de diversidad, equidad y exclusión, lo mismo. Entonces, no es casualidad que esto ocurra. Y de distintas vertientes, desde a algunos en el Mercurio, con una cosa un poco más sofisticada, atacando el libro, y otros en redes sociales y en estas letrinas mediáticas, ¿no? Tratando de enlodar mi imagen. Pero al final, yo también los esperé, que más zurdos de estos sociópatas, enfermos mentales, se subieran al ataque yo ya tenía el mail hace un tiempo. Para después sacarlo y hacerle un tapaboca a todos juntos y dejarlos como lo que son. Una escoria moral, una basura moral. Quedaron muy mal. Quedaron muy mal. Son una basura moral de una mediocridad intelectual infinita. Deshonestidad por todos lados. Deshonestos, mentirosos. La izquierda es así. Deshonesta y mentirosa. Esa izquierda, ¿no? No la central. Pero esa izquierda es... Si reaccionan así, entonces porque lo estás haciendo bastante bien. Sí, o sea, yo dejo que los quiltros estos con tiña sarnosos ladren nomás. Porque a perros no les da. Son menos que eso. Axel, ahora sí, vamos a partir con tu libro. Yo leyendo tu libro, tú te metiste bien profundo sobre las ideas fundacionales que se encuentran detrás de estos parásitos. Entonces hay un recorrido filosófico-político profundo, pero también de historia de las ideas, ¿no? Y también hay un framing histórico de evolución y de datos muy interesantes. Y ya vamos a entrar en ello. Pero me gustaría preguntarte, ¿por qué escribir el libro y por qué específicamente estos? Ya tú adelantaste un poco la respuesta, pero ¿por qué escribir un libro sobre parásitos mentales? ¿Debería haber una preocupación detrás? Yo pienso que hacía falta un texto fácil, corto, que apuntara a ideas centrales del debate de filosofía política para que los que nos ven entiendan lo que es la filosofía política. Básicamente es la reflexión en torno a cómo armamos, yo lo estoy simplificando, o se alcanza un orden social deseable, justo, bueno. Y entonces las ideas que impregnan eso, las ideas de qué es justo, qué es lo bueno en el sentido de el rol que le corresponde al individuo, el rol que le corresponde al Estado,
todas esas cuestiones son de filosofía política, no son teoría económica. Y lo verdadero. Exacto. Entonces, yo lo único que quiero es que la gente entienda estas teorías, porque la justicia social suena bien e intuitivamente todo el mundo está de acuerdo. Pero no alcanzan a ver las implicancias de lo que significa abrazar la justicia social. Al final, nuestro país hoy está pagando los efectos no de una teoría económica equivocada que empezamos a seguir, no, de una filosofía política empobrecedora, desastrosa, miserable, inspirada en estos parásitos mentales de los que hablo yo. Y por eso estamos cada vez peor. ¿Qué es lo que está pasando en Argentina? Todo lo contrario. Se está desparasitando Argentina y entonces está empezando a volar. Nosotros seguimos profundizando en estos parásitos, los estamos alimentando cada vez más y nos están arruinando. Así es. Oye, Axel, vamos a entrar entonces directamente a los parásitos. Me llama mucho la atención que tú signas, si podríamos decir, el inicio como de la filosofía progresista propiamente dicha en Rousseau. Y a mí me parece eso un acierto incluso antropológico muy interesante. ¿Por qué? Porque, como sabemos, Rousseau veía la libertad natural, o sea, de este hombre en estado de naturaleza, como un hombre no cooperativo, un hombre que detesta la propiedad y que solamente coopera en excepciones de la vida, se mantiene aislado, y es una persona que no entra en la civilización porque la civilización no corrompe en conjunto la propiedad. Entonces, hay una filosofía acá que está normalmente detrás de todo el andamiaje institucional que ha venido construyendo Occidente y que Rousseau va a ser un crítico lapidario. Y luego de hacer esta descripción en varias partes del libro, para no hacer un spoiler, me llama mucho la atención cómo luego aterrizas en Estados Unidos, cómo comienza una filosofía política ingenieril, constructivista, que parte con Taylor, por ejemplo, con el Scientific Management, por ejemplo, con John Dewey, que es muy importante, con Roosevelt incluso, tanto interesante porque ya esto tú lo habías escrito en otros ensayos, como el efecto de Theodore Roosevelt, pero también el que tiene en Franklin Delano Roosevelt, y también Woodrow Wilson. Entonces, ¿por qué hago todo este track? Porque llegas a John Rawls. Y John Rawls es casi como el patrón de la filosofía política socialdemócrata, que hoy en día le llaman el liberalismo igualitario. Y me gustaría citarlo porque yo dije, Axel acá se está metiendo con los principales de una manera bien específica, y hago este contexto porque obviamente tú criticas a Rawls no fuera de contexto. Dice lo siguiente: si limitamos la propuesta de John Rawls nada más que a su segundo principio de justicia social y a la idea de meritocracia, se terminaría en un orden totalitario. Esto es así porque en un esquema estricto de igualdad de oportunidades basado en el mérito tendría que pasar por una política de homogeneización, es decir, la destrucción de todas las diferencias entre personas, cuyo resultado sería la aniquilación del individuo, algo que, como bien advirtió Nietzsche, es finalmente el objetivo del socialismo. Sí, efectivamente, este concepto de la meritocracia, como se ha planteado en el debate público en general, que es el que yo critico, y hablo de la meritocracia subjetiva y la meritocracia objetiva, que es algo que, no sé, se me ocurrió a mí como para diferenciarla, es sumamente peligroso porque no puedes tener tú un orden social que define las posiciones, el estatus y las recompensas, las ganancias, los beneficios de los individuos sobre la base de lo que es meritocrático. Porque la idea de que hay que darle a cada uno lo que merece supone una autoridad que define quién merece qué cosa, ¿cierto? Es como, esto funciona en una universidad o funciona en un colegio. Cuando tú tienes alumnos y tienen que dar examen, bueno, tú te mereces un 5, te mereces un 7 y te lo ponen de acuerdo a tu desempeño, ¿ya? Y eso es un poco el seteo mental con el que entramos a la sociedad después de salir de las instituciones educativas. Pero una sociedad abierta no opera de esa manera. Es mucho más complejo. El mercado no funciona así. Las recompensas y los beneficios y todo lo demás tiene que ver no con lo que tú te mereces, sino con lo que tú eres capaz de aportar y que otros valoran de ti. Entonces, tú puedes ser una enfermera que salva vidas todos los días, ¿no es cierto? Y te puede parecer muy meritorio eso, o puedes ser un gamer, estás jugando computador todo el día y compite y gana millones de dólares, mucho más que la enfermera. Te puedo decir, bueno, mucho más meritocrático ser enfermera y salvar vidas que ser un gamer. ¿Y entonces en qué entramos? Y así con millones de ejemplos que te puedo dar. Entonces, ¿en qué entramos? En que tienes que tener un sistema completamente centralizado de asignación de recursos, donde una autoridad o un pequeño grupo, ¿no es cierto?, el Politburó, va a definir cuánto le toca a cada uno y termina en un sistema totalitario.
¿no? Y si tú quieres igualar oportunidades, pasa exactamente lo mismo. Esto lo dice Wilhelm Repp, que ya hace mucho tiempo. ¿Cómo igualo las oportunidades si la genética juega un rol muy importante en las diferencias? Si la experiencia familiar juega un rol muy importante, si el lugar donde naciste juega un rol muy importante, si la geografía, como dice Thomas Sowell, juega un rol muy importante, si todo básicamente juega un rol muy importante, ¿cómo igualo? O sea, porque da la impresión en este argumento que no, que igualdad de oportunidad, igualdad sustantiva, ¿no? Porque es el concepto que se usa. Da la impresión de que mientras más igual oportunidades tengamos, mejor es. Pero si ese fuera el ideal, la igualdad de oportunidad absoluta, entonces deberíamos ser todos clones. Pero no solo clones en el sentido genético, sino que clones en el sentido de tener la misma experiencia familiar, en el sentido de vivir en la misma casa, en el mismo lugar, de pasar todo exactamente idéntico. Porque eso es igualar oportunidades, eso es igualdad sustantiva. Estoy llevando el argumento al extremo, ¿no es cierto? No es tener la misma educación, eso no alcanza. Porque si yo tengo padres que me leen más cuando soy niño, voy a tener beneficios que los niños que no tienen padres que le leen todos los días no tienen. ¿Cómo igualo eso? Claro. ¿No es cierto? No puedo igualarlo. Entonces, esa búsqueda, lo decía Hayek, de la igualdad de oportunidades y de la meritocracia, de manera sistemática, conduce a un orden totalitario y a la aniquilación del individuo. Bueno, en Rawls está la justificación, que yo creo que ahí está un gran punto, de que solamente los que están encima o los que están arriba del orden social, o sea, la élite que más tiene, están justificados en tener en la medida en que contribuyan con los menos aventajados de la sociedad. El tema es que eso ocurre en libertad en el mercado. Correcto, es lo que digo yo en el libro. Claro. El gran problema es quién diseña y quién controla un sistema para que cumpla los objetivos que busca John Rawls. Entonces, lo que pasa es que yo soy uno de los que piensa que la teoría de John Rawls está totalmente sobrevalorada. Es una teoría bastante débil, muy cuestionable, y que cuando uno la sigue de manera rigurosa llegas a conclusiones opuestas a las que llegó él, probablemente porque él no sabía de economía. Exactamente. Pero es obvio que si tú quieres tener una sociedad en que las instituciones sean diseñadas de tal manera, sabemos que no es tan fácil diseñar instituciones, Claro. de tal manera que las posiciones más aventajadas estén abiertas para todos y además beneficien a los más desaventajados, que es lo que dice él, esa es la sociedad de mercado con un Estado mínimo. Así es. Porque es lo que más beneficia a los pobres y a todos los demás. No es el Estado benefactor que beneficia a grupos de interés que lo secuestran. Claro, porque no tiene un telos en sí mismo. No, exacto. Y ese es el gran problema de asignarle uno. Exacto. El mérito de Rawls, me parece a mí, lo positivo que tiene la teoría de Rawls, es que te permite en ese marco teórico concluir que sí, el mercado es lo mejor, porque él no tiene, a pesar que él tiene una intuición a priori a favor de la socialdemocracia y todo eso, pero él no tiene a priori un postulado de, la igualdad es lo único que se puede hacer, ¿no es cierto? O la redistribución masiva de riqueza, el Estado tiene que ser enorme. No, si eso perjudica a los más aventajados, a los más desaventajados, entonces el Estado tiene que ser pequeño, no puede ser enorme. Y eso la evidencia económica y la lógica económica lo demuestra, pero categóricamente. Lapidario. Entonces, toda esta cuestión de que el impuesto progresivo a la renta se justifica, por ejemplo, por la teoría de Rawls, porque entonces saca a los que tienen más y le da a los que tienen menos, es todo mentira. Desde el punto de vista empírico, tal vez se puede defender en algunos casos parcial, pero por regla general lo que termina siendo es que castiga el capital humano, el ahorro, castiga todo y por lo tanto cae la productividad y los pobres están peor. Claro, incluso Rawls no llegó a ser una especie de apologista de los estados de bienestar. Creía en otra cosa. Pero, o sea, llegar a esos niveles redistributivos, lo podrías deducir posiblemente, pero él directamente quizá no. Lo que te quería comentar, Axel, es el tema de la justificación. Sus seguidores, sí. No, sí, de todas maneras. Sí, porque se extraen de él conclusiones que incluso son difíciles hallarlas en él, pero que obviamente no es muy descabellado también deducirlas de ahí. Por eso es el tema de la confusión, un poco, ¿no? Si quieres llegar a tal esquema y a tal finalidad. Sí, Rawls era más razonable que sus seguidores, eso es verdad. Es muy cierto eso. Lo que te iba a comentar, para cerrar este punto, hay un punto esencial acá. Si creemos que existe justicia social y la justicia social implica romper la igualdad ante la ley, entonces significa que unos tienen mayor dignidad que otros. Claro, el problema cuando tú hablas de justicia social es que entras en la misma lógica de que una autoridad central va a asignar recursos, ¿no?, de acuerdo a algún criterio de justicia, que podría ser el mérito, por ejemplo. Entonces caemos en el mismo problema.
Y al hacer eso, tú no puedes respetar la igualdad ante la ley, por la sencilla razón de que la igualdad ante la ley garantiza la misma regla para todos y que después las libertades de cada individuo se desplieguen y los resultados son irrelevantes, digamos, desde el punto de vista moral. O sea, no es algo que se tenga que corregir o que se tenga que intervenir. Lo que importa es que el método, ¿no es cierto?, el sistema que opera está fundado en principios justos como el de la igualdad de trato, el de la igual dignidad. Pero claro, si tú después llegas a la conclusión de que es injusto, que a pesar de que todos tienen igualdad ante la ley y de que tienen la libertad de perseguir sus fines y respetando los derechos de terceros, que a pesar de todo eso, los resultados no son justos. ¿Por qué? Porque no te gustan. Porque al final date cuenta que esto es súper arbitrario. O sea, ¿por qué son injustos los resultados desiguales de un orden social en que las personas persiguen sus fines y respetando los derechos de propiedad y de la vida y todo lo de los demás? ¿Por qué es injusto eso? Solamente porque no te gusta, es una cosa estética de envidia nomás. Y además que no hay una razón detrás de la consecución de tal finalidad. Se da en el momento que tú dejas a las personas en libertad. No hay una responsabilidad colectiva. No hay una autoridad central que determina, lo decía Hayek, la distribución de recursos en un orden espontáneo. Eso no existe. Por lo tanto, como la justicia es un atributo de los actos humanos, y esto no es producto de actos, digamos, si bien es de conductas humanas, no de una decisión deliberada de un grupo de seres humanos, entonces no puedes hablar de que es injusto. Es ridículo. Por eso es un parásito mental, porque no tiene ni una sustancia intelectual. Ni una. Rawls le trató de dar unas cosas y meterle, y lo hizo un poco más sofisticado, sí, muy arbitrariamente, porque además hay mucho que criticar de las decisiones que se toman bajo el velo de la ignorancia en su teoría. Por ejemplo, ¿por qué él excluye la propiedad privada sobre los medios de producción del primer principio de justicia? No tiene por qué excluirlo. Ah, no, es que a él se le ocurrió nomás. Entonces es súper arbitrario, hay un montón de cosas que Rawls simplemente pone y lanza y que no tienen mayor sustento. Hay una imaginación. Esta idea que las desigualdades naturales, las desigualdades de la lotería natural son injustas. ¿Por qué? ¿De dónde saliste que son injustas? Ah, porque no es tu mérito. Pero tampoco es mi mérito, no sé, ganarme el loto. Fíjate que John Rawls, cuando saca Liberalismo Político, que es un libro posterior, él critica la teoría de la justicia porque se dio cuenta que su modelo no era estable. Incluso la falta de estabilidad en su modelo, porque tendrías que tener una sociedad homogénea, tú bien lo dices ahí, él lo critica en el propio liberalismo político y llega a otras conclusiones porque sabe que no es sostenible esta imaginación contractualista del velo en la ignorancia. Porque tú estás en una sociedad que no parte de una tabula rasa y muy difícil que la puedas deducir, y más si de manera justa las personas consiguieron tales resultados sin haber buscado de manera consciente y colectivamente haber perjudicado a los demás, porque eso, primero, no es lo que ocurre normalmente en el mercado, y segundo, no se lo puedes atribuir a un fenómeno social como si fuera una mente humana. Sí, ahora el problema es que ese libro no se conoce, la gente se queda, y la teoría influyente de él es la de la teoría de la justicia. Sí. Y es lo que te enseñan en las universidades, lo otro no te lo enseñan. Casi no te lo enseñan. Axel, acá tú haces una crítica al sociólogo Thomas Marshall, quedándonos en lo anglo un poco, en la influencia anglosajona. Y dices algo bien interesante. Dice, cuando ya entras al capítulo de los derechos sociales, ¿no? Normalmente atacar la justicia social o los derechos sociales que están tan sacralizados siempre se toma muy mal por las personas que incluso ni siquiera conocen las implicancias, como bien decías. Tú comentas acá, todo el análisis histórico que formula Marshall para elaborar su teoría de que la igual condición de ciudadano requiere una igualdad material completa en materia de oportunidades, ignora el hecho de que los pobres fueron quienes crearon la riqueza existente en la sociedad burguesa gracias a la revolución industrial. Sí. A mí esto me parece un gran párrafo, o sea, una gran línea, porque acá luego dice en la página 42, pero la falacia según la cual los pobres no pueden salir adelante sin asistencia del Estado queda en evidencia cuando se analiza la historia de la riqueza. ¿Por qué ir hasta allí? Es muy importante esa obra de Marshall de ciudadanía y clase social, Citizenship and Social Class. Exactamente. Porque en esa, no solo el desarrollo de la teoría de los derechos sociales, sino que se ve el desprecio profundo que la izquierda siente por la gente pobre. Es impresionante. Yo cuando leía el texto, cómo Marshall dice, no, pero los pobres, primero habla a favor de ella, dice como, sí, no puede haber igual condición de ciudadanos, si los pobres no tienen acceso a derechos sociales como educación, salud, un montón de cosas que
que también tienen los más acomodados y entonces hay que igualar, aunque sea para abajo, pero es fundamental para, ¿cierto?, para la igualdad de ciudadanos. Pero dice, si es que los pobres ni siquiera pueden decir algo inteligente, algo así, dice, es como que los pobres, ¿qué importa que tengan libertad de expresión los pobres si es que los pobres no tienen las herramientas intelectuales, la educación y todo lo que una persona tan inteligente como yo, Marshall, les enseñaría? Es una cosa muy despectiva, como que no pueden tomar sus propias decisiones, sin los salvadores iluminados tipo Marshall y todos los socialistas no tendrían nada que hacer. Y esta es la teoría que Atria importó a Chile. Si Atria se basó en Marshall, en todo su libro El Otro Modelo, Y en Rousseau también. y en Rousseau, pero su libro El Otro Modelo, y yo me acuerdo cuando debatí con él y me hablaba de toda esta teoría de que entonces primero habían sido los derechos, ¿cierto?, de igualdad ante la ley, los derechos civiles, después los políticos, y ahora tenían que venir los derechos sociales. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Exactamente. Lo ve como una consecuencia. Sí, que es como una proyección, casi como si hubiera una ley histórica que determina que tienen que venir los derechos sociales. Yo argumento que los derechos sociales son la negación de los derechos civiles y políticos, o por lo menos de los derechos civiles. Son la negación, porque tú no puedes avanzar en la idea de derechos sociales según Marshall, que conducen a un Estado que controla todo también, ojo, porque si uno es riguroso en el análisis de Marshall, tienes que llegar a la conclusión de que como no puedes aceptar desigualdades en materia de derechos sociales, el Estado tiene que controlar la totalidad de la educación, de la salud, en teoría también de la vivienda, de las pensiones. Entonces todo lo que importa en la vida te lo controlan los políticos, te lo controla el Estado, para que no haya esas desigualdades y tú como padre no puedes pagar un mejor colegio y no puedes pagar, qué sé yo, una universidad, etc. Entonces es una teoría nefasta y hay un punto ahí donde él dice, de lo que se trata es no es de levantar, para que la gente de abajo esté mejor, ¿cierto? Él dice eso en una parte. De lo que se trata es de demoler todo el edificio para que queden bungalows, dice, si es que es necesario. No sé. O sea, que sea todo una bella miseria, digámoslo así, pero lo importante es la igualdad como fin. Eso es, la igualdad como fin. Y parte de esto, tú lo abordas también en otro capítulo, sobre una mala noción del principio de libertad. Eso es esencial, sí. En donde uno ve que la libertad es un problema, en este caso, de los fines y la determinación del fin en autonomía que tiene la persona, y otros lo ven como un problema de medios, ¿no? No existe libertad si no hay medios para poder hacer, ¿no? Pero acá, en este capítulo de los derechos sociales, tú dices, la lógica es totalmente al revés de lo que afirman los socialistas, ¿no? Es la falta de libertad, producto de la coacción y la ausencia de Estado de Derecho, lo que crea la pobreza, y no la pobreza la que produce la falta de libertad. Me parece una muy buena frase que realizas acá. Pues normalmente se tiende, tomando a Ludwig von Mises, que lo citabas al inicio, Ludwig von Mises decía, bueno, lo que ocurrió con la burguesía fue la producción en masa, de la masa para la masa, cuando el sistema monárquico no podía absorberlos dentro o sea, el propio sistema se había impedido de poder absorber a esta masa de gente pobre, y ella misma tuvo que hacer una revolución, en este caso la revolución burguesa capitalista, que gestó la revolución industrial, y eran en las condiciones más desiguales que podría existir, en el sentido de una sociedad estamental, jerárquica, y de ahí nació, o sea, los factores productivos, la tierra, el trabajo y capital, cuando comenzaron a ser objeto de comercio, eso fue una revolución mental incluso en Europa. Y esto se gestó a través de lo que tú dices, de los pobres, sí, en libertad, al inicio, obviamente en condiciones muy difíciles, pero gestaron la mayor revolución de la historia que permitió la civilización tal hoy día como la conocemos. Sí, yo te diría que tal vez ese es el punto más importante del libro, porque es un vaso comunicante en distintos capítulos. La idea de que tú no tienes libertad si no tienes medios, ¿no es cierto?, o cierto tipo de recursos para alcanzar los fines que te has propuesto. Esa es una idea nefasta, es una idea peligrosísima. Era la idea de libertad que tenía Marx, era la idea de libertad que tenía Marshall, es hasta cierto punto la idea de libertad, hasta cierto punto en Rawls, en Amartya Sen. Y de John Dewey. Sí, y en John Dewey, sin duda. Es el pilar. En Woodrow Wilson, etc. Entonces, y es notable, Hayek era un genio, ¿no? Realmente, porque esto lo ve venir ya el año 48, perdón, el 44, cuando se publica Camino a Servidumbre, incluso antes, porque él empieza a escribir, ¿cierto?, todos los antecedentes antes, esta inversión del concepto de libertad al que los socialistas recurrieron, ¿no?,
para hacer como que iban en la línea de los liberales, pero que ahora te están ofreciendo una libertad integral, completa, cuando en realidad lo que estaban planteando era la negación de la libertad. Con este argumento de la libertad positiva o la libertad entendida como acceso a recursos materiales. Y el problema, para que la gente lo entienda, es que en la tradición clásica la libertad es la ausencia de coacción arbitraria, y por lo tanto tú tienes el rule of law, el Estado de Derecho. El Estado de Derecho implica, por definición, en su esencia, en esta tradición, la limitación del poder, ¿no? No es el Estado legalista. Los nazis también tenían Estado legal, todo estaba aprobado por leyes, pero no el Estado de Derecho. Entonces, si tú tienes, o sea, decir, la libertad se te reconoce como una cualidad natural en tanto ser humano, parte de tu dignidad. Y lo que el Estado hace es reconocerla, en la tradición de John Locke, y garantizar que no se te aplaste. Y tú entonces persigues tus fines, ¿no? Con lo que es tuyo. Sin que alguien pueda someterte a coacción arbitraria, etc. Pero cuando vos decís es que esto es una libertad puramente formal, no es real esa libertad. Aquí viene la libertad real que los socialistas te ofrecemos, que es la libertad frente a la indigencia, frente a la pobreza, frente a todas esas cosas. Lo que está diciendo es que el Estado no garantiza y protege la libertad de la agresión de terceros. Lo que está diciendo es que el Estado provee libertad. El Estado es el que te hace libre, ¿ya? En la medida en que te da esas capacidades, te da esos recursos, te da esos medios para que tú puedas alcanzar los fines que supuestamente te corresponden. Pero ¿cómo lo tiene que hacer el Estado eso? Bueno, lo tiene que hacer arrebatándoselo a otro grupo de personas. Entonces, en nombre de la libertad que tú le estás dando a uno, tienes que afectar la libertad y la propiedad de otros, y por lo tanto estás dañando la libertad negativa de otras personas para supuestamente favorecer la libertad de un determinado grupo que ahora sí va a poder alcanzar esos fines que se ha propuesto, lo cual empíricamente tampoco ocurre, pero filosóficamente al menos se ve así. Pero el problema es que todo el sistema pasa a operar desde el punto de vista de la filosofía política de la conducción del Estado sobre la base no de que el Estado es el garante de la libertad que no es natural, como lo decían los padres fundadores de Estados Unidos, sino de que el Estado es el constructor activo o co-constructor activo de tu libertad. El Estado pasa a ser el poder político, pasa a ser una especie de socio contigo, más que socio incluso de padre, pasa a ser un tutor. Como que tú eres un niño que no tienes la libertad, yo te la voy a dar, yo te voy a enseñar a ser libre, yo te voy a pasar los recursos que necesitas para ser libre. Y todo empieza a operar sobre esa base. Entonces, sí, hay a veces puede haber un cierto equilibrio y balance entre la libertad negativa y la redistribución estatal, no tienes que ir a un sistema totalitario. Pero si tú lo sigues de manera consecuente, lo que llevas a una expansión creciente de la intervención de los poderes públicos en las esferas privadas de los individuos y en la sociedad civil, y en última instancia a que entres en lo que Tocqueville llamaba el soft despotism, el despotismo suave, donde todo te lo regulan, todo está intervenido, tú dependes del Estado, sin el Estado no tienes nada, donde a ti, cuando eres exitoso, te quitan un montón de tu trabajo, de tu dinero, los frutos de tu trabajo, etc. Y terminas en el Estado benefactor que tienes hoy día en todos lados. Antes de pasar a ese Estado benefactor, Hayek mencionaba también en Camino de Servidumbre que, no lo dice en estos términos, pero es la implicancia de estos términos, quien controla los medios también controlaría los fines. Exacto. Es muy ingenuo pensar que cuando yo controlo los medios para la consecución del ejercicio de la libertad, no termine controlando los fines de ese ejercicio. Correcto. ¿No? Y cuando uno ve, por ejemplo, tú lo decías muy bien, la tradición naturalista, sobre todo la contractualista de John Locke, que es la que dictamina que la única fuente moralmente admisible del poder político es el consentimiento subgobernado, está asumiendo que la persona tiene derecho antes de esa institución. Esa institución determinar lo que es la libertad a través del control de los medios y a su vez el control de los fines, es lo que Isaiah Berlin terminó deduciendo también. Claro. Diciendo, bueno, el que controla los medios para poder garantizar esta libertad positiva termina en cierta medida rechazando ese yo empírico que tú eres y que solamente identifica ese yo ciudadano, es el Estado con el control de esos medios. Entonces, claro. Creo que sí, pues esto es en un microcosmos. Suponte que tú eres un adulto y tu padre te dice, bueno, tú necesitas medios para alcanzar tus fines, si no, no eres libre. Pero esa persona que controla esos medios para que tú persigas tus fines también te puede decir, pero es que esos no son tus fines son estos otros. Como yo te paso los medios, tienes que perseguir estos otros, porque tú, como careces de libertad,
y de las herramientas para ser consciente de esos fines que tú realmente deberías perseguir. Pero yo, como estoy en una posición de superioridad, que es un poco lo que decía Berlin, ¿no? Entonces yo puedo a ti imponerte por tu propio bien lo que tú elegirías si tuvieras la conciencia que te falta ahora. Entonces hay todo un juego ahí, porque cuando yo hablo de recursos no solo me refiero a recursos materiales, me refiero también a recursos intelectuales. O sea, el Estado tiene el rol de educarte de una cierta manera, de que tú, en esta visión, ¿no?, intervencionista, de que tú seas capaz de ver qué es lo que te conviene, ver tu bien de alguna forma, ¿no? Y el Estado tiene que orientarte en ese sentido. Y por tanto se presta para cuestiones terribles, totalitarias, porque si yo reclamo que yo veo tu bien mejor que tú, y que si tú tuvieras la racionalidad suficiente podrías ver el mismo bien para ti que yo estoy viendo para ti, entonces yo tengo derecho a obligarte a ti a perseguir tu bien a la fuerza. Que en este momento no eres capaz de ver. Que en este momento no eres capaz de ver, correcto. Y ahí obviamente entras en todo el sistema totalitario que Berlin describe muy bien en su ensayo sobre las dos ideas de la libertad. Y tú tratas todas estas ideas que hemos venido conversando en apenas los primeros 2 capítulos. Por eso te dije antes, Sí. vamos a meternos un poco profundo, porque este libro tiene los principios filosóficos, pero también la historia y las ideas, un poco el contexto. Entonces yo lo veo, las personas quizás vean que es un libro corto, como o sea, para que las personas se enteren de una manera más sencilla, pero se van a encontrar con una profundidad muy notoria en el momento del tratamiento de estos principios, ¿no? Ahora vamos al neoliberalismo. Sí. Axel. El neoliberalismo es el tercer parásito mental y tú has venido, bueno, hablando sobre este parásito desde hace muchísimo tiempo, creo hace ya 7 u 8 años, incluso en televisión, y dices lo siguiente, para partir con este parásito. Es importante reparar en la deshonestidad intelectual con que se utiliza la idea de neoliberalismo para caricaturizar las ideas de Friedman, Hayek y en general de los liberales clásicos. Stiglitz, que por cierto, en varias partes de la obra creo que no queda nada de Stiglitz, ¿no? Stiglitz sabe perfectamente que es falso sostener que sus archienemigos postulaban un mercado sin ninguna restricción y, sin embargo, con el propósito de alimentar al parásito mental, desprestigiar las políticas de mercado y favorecer el socialismo, no duda en afirmarlo. Me gustaría partir con esto porque Chile, como bien sabes, tanto para Mariana Mazzucato como para Stiglitz, como para la izquierda internacional más progresista, ven a Chile como una especie del experimento neoliberal. ¿Cómo tú explicas por qué esto es un parásito mental, el neoliberalismo? Así. Básicamente es una idea fuerza que también se ancla en el sistema nervioso y te impide pensar racionalmente y ver la verdad, porque lo que el neoliberalismo hace es desprestigiar un sistema deseable al atribuirle una serie de males, ¿no? Y lo hace Stiglitz descaradamente, ¿no? Todos los problemas del mundo casi son culpa del neoliberalismo cuando uno lee su último libro. Y lo hacen los políticos de izquierda en todos lados, en fin. Y la verdad es que cuando tú lo analizas bien, es un concepto emotivo, básicamente, un concepto muy emocional el del neoliberalismo. Bueno, también como el de justicia social y eso en general. Cuando tú lo analizas bien, ¿a qué es lo que están atacando? Lo que están atacando es, es la libertad, en el sentido negativo. O sea, negativo entendida como ausencia de coacción arbitraria por parte de terceros. Eso es lo que están atacando. ¿Por qué? Porque las políticas de mercado son básicamente políticas no de mercado, son políticas de protección de derechos individuales. Intercambio de derechos de propiedad. Exacto. Te protejo tu libertad, protejo tu derecho de propiedad, ¿cierto? Tu derecho a la vida. Y si yo hago eso, ya va a tener mercado porque surge espontáneamente, no hay alguien que lo tenga que estar empujando. La gente va a poder perseguir sus fines, ver cómo gana dinero, a quién satisface qué necesidad, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú hablas del neoliberalismo es el problema. Estás hablando, la libertad de las personas es el problema. Eso es lo que estás diciendo. Entonces tenemos que ir al sistema alternativo, un sistema donde no haya libertad de las personas, donde los políticos controlen la vida y la propiedad de las personas, ¿no? Eso es lo que estás diciendo, en mayor o menor grado. Venezuela, que tú conoces mejor que yo el caso porque es el país de donde tú vienes, bueno, Chávez hablaba del neoliberalismo todo el tiempo, Maduro habla del neoliberalismo todo el tiempo, y ahí tú tienes el resultado. Y parte de la oposición venezolana también. Y parte de la oposición venezolana también, no sé si fue un desastre.
Por eso, y en América Latina en general tú ves eso. Los Kirchner, Morales, Boric dijo, salió elegido, voy a enterrar el neoliberalismo, dijo antes de salir electo. Entonces, pero ¿a qué se refieren? Y se están refiriendo básicamente a la idea, de nuevo, de que un orden socialmente justo es uno que no puede tolerar la libertad de las personas, porque si la tolera, se van a producir desigualdades. Y como esas desigualdades son inaceptables para ellos por distintas razones, entonces tienes que cambiarlo a un modelo en que los que controlan la vida de las personas no son las propias personas, sino que son ellos mismos, los políticos de izquierda o los políticos antiliberales, que les molesta esto. Entonces el Estado, tú pasas a ser un súbdito del Estado, del poder estatal, y un dependiente del poder estatal. Y cuando lo llevas al extremo, pasa a Cuba, pasa a Venezuela, pasa a Nicaragua, pasa a eso. O sea, y pasa lo que era Argentina antes de Milei, en el mejor de los casos, que es un país destrozado, porque además esto no funciona en la práctica. Tú restringes la libertad a los individuos, tienes menos florecimiento humano, es lógico, tienes menos fuerzas vitales que se están expresando, ¿no? Para construir, para contribuir, para crear, etc. Y en el caso, como digo, en el caso más grave, que podría haber sido la aprobación de la Constitución acá de la izquierda, destroza un país absolutamente, como lo hemos visto en varias ocasiones en América Latina. Fíjate que en esto lo que tú comentas, y vamos a pasar al cuarto parásito, el estado benefactor, hay una, o sea, en esa incomodidad que tú revelas o ese disgusto que hay con la libertad de las personas, hay una predilección por el dominio de otros. Claro. Al final, cuando tú aspiras al poder o influir en su distribución, como definía Max Weber la política, en cierta medida, cuando tú no crees en la libertad del otro, lo que crees es principalmente en el dominio por el dominio del otro, ¿no? Entonces, analizaban los fenómenos totalitarios. Y yo te quería preguntar cuál es el link de esto con el Estado benefactor, porque tú haces una historia del Estado benefactor como parte con Otto von Bismarck, pero ¿cuál era la intencionalidad política que se escondía detrás del? Sí, yo eso lo explico y creo que es importante saberlo. El Estado benefactor surge con Bismarck en el siglo XIX, el canciller alemán que unificó a Alemania, y el objetivo era, y él lo decía, era tener a la gente dependiente del poder político. ¿Y hacerlos dependientes para qué? Para poder reafirmar el absolutismo de origen prusiano, que estaba siendo amenazado por el creciente liberalismo. Eso lo explica von Mises, yo lo cito a von Mises. Y entonces el Estado benefactor de alguna manera compite con los socialistas por la derecha, porque obviamente Bismarck era un nacionalista, etcétera, pero no era una persona con ideas de mercado. Y los socialistas venían con propuestas de todo tipo de reforma, entonces Bismarck dijo, no, pero no lo vamos a dejar ahí. Y él empieza a aprobar las primeras leyes de izquierda en Europa, o de las primeras leyes que se empiezan a aprobar. Entre esas el sistema de reparto, que lo inventan los alemanes, lo inventa Bismarck. Y él dice, bueno, vamos a tener toda esta cantidad de gente muy contenta dependiendo del Estado y van a ser unos obedientes a nosotros. Y ese era el punto, que tú seas un perro faldero del poder. Y hasta el día de hoy hay mucho de eso en las sociedades occidentales. Obviamente no estamos en el nivel extremo que estuvimos con la Alemania nazi, claro, y todo, y que llevó todo esto al paroxismo, pero estamos también en un momento muy complejo en la historia occidental, creo yo, donde a muchas personas les han liquidado el instinto vital, las asociaciones de la sociedad civil se destrozaron. Yo tengo muchos datos de investigadores que hablan de cómo el crecimiento del Estado benefactor destruyó las asociaciones voluntarias de la sociedad civil, sí, en que se asociaban, se asociaban para cuidarse mutuamente, el caso de las viudas cuando fallecía el marido que trabajaba, cuestiones de salud, etc. Y todo eso se destruyó en distintos países con el Estado benefactor, y es una pérdida de capital social gigantesco. Que Ferguson lo toca eso en su libro La Gran Degeneración, Neil Ferguson. Terrible. Entonces, esta idea de que si no hace Estado nadie lo hace es mentira. Históricamente lo hacía la gente. Y era muchas veces más eficiente y además generaba esos lazos de comunidad y de afecto mutuo, que cuando viene el Estado y te pasa algo ya se destruye, no queda nada. Tú quedas solo con el poder, con ese animal frío y distante y opresivo que es el Estado.
porque al burócrata tú no le importas nada. En una organización de filantropía o la sociedad civil tú sí importas, Claro. porque es todo voluntario. El burócrata tiene un mandato, dale, no sé, estos medicamentos a esta persona enferma. En la sociedad civil, la fundación que te da la asociación de solidaridad que te da Sí, se las preocupa por ti, sociedades de socorro mutuo, de pues. socorro mutuo, se preocupa por ti porque tú eres miembro, eres de una gran familia. Y eso se destrozó con los estados benefactores. Por eso los conservadores, especialmente los socialcristianos que les gusta la onda Papa Francisco y toda esa cuestión, debieran leer el libro para que se den cuenta de cuando ellos promueven estas políticas estatistas, cómo están contribuyendo a destrozar lo que supuestamente ellos defienden, que son la solidaridad, la sociedad civil, que nos hagamos responsables los unos de los otros. Ellos están contribuyendo a destruir todo eso. Así que este libro no es solo contra la izquierda. En ese punto, los conservadores... Es un libro contra el colectivismo. Sí, exacto. Venga donde venga. Sí, exacto. Lo que pasa es que, por lo menos en nuestros tiempos contemporáneos, quienes más defienden de manera ferviente este colectivismo es la izquierda en su mayoría, ¿no? Sí, claro. Te quería comentar, tú lo nombrabas acá, el mismo Bismarck declaró que cualquiera que tenga una pensión del Estado se encuentra más satisfecho y es más fácil de manejar que quien no tiene esa expectativa. Mira la diferencia entre un empleado privado y uno de la Cancillería o la Corte. El último aceptará mucho más porque tiene una pensión que recibir. Correcto. Y también diría, sería una gran ventaja cuando tengamos 700.000 pensionados pequeños obteniendo sus ingresos del Estado, y especialmente si provienen de esas clases que de otro modo no tienen mucho que perder en una revuelta y erróneamente creen que tienen mucho que ganar de ellas. Esto es impresionante porque tú bien lo decías, el contexto era los procesos revolucionarios y los debates en Alemania creo que se dieron con Ferdinand Lassalle. Y para poder evitar que esa revolución llegara, se diseña una especie de... Sí, el anestésico... La gente ve como una especie de intención noble detrás de la construcción del estado de bienestar, pero no necesariamente es así, y más cuando uno ve qué es lo que hizo el estado de bienestar con las economías. Estamos hablando de Grecia, estamos hablando de Italia. Es porque el aparataje conceptual detrás del estado benefactor es uno pseudo-religioso. Ya lo dice Franz Oppenheimer en ese libro sobre el Estado, cuando habla de Hegel y de los teólogos protestantes que inventaron esta estatolatría. Hegel la lleva al extremo, digamos, aún hace más conocida. Y entonces queda la sensación, la izquierda cree esto firmemente, de que el Estado, que es este grupo de personas que monopoliza la violencia física, son el equivalente a una gran familia, que básicamente el Estado encarna el cuerpo común de la sociedad, ¿no? Como podrá haber sido antes las bandas de cazadores-recolectores, que éramos un par de decenas o cientos de personas y todo el mundo se conocía, entonces éramos una gran familia y entonces todos nos preocupábamos para sobrevivir. Bueno, pero hoy día esa lógica, que solo te funciona en grupos pequeños, se quiere trasplantar a una sociedad de masas, de millones de personas, ¿no? Viendo en el Estado la especie de resumidero de toda la bondad moral, ¿no es cierto? Y Hegel hablaba de que el Estado era la manifestación del espíritu divino sobre la tierra, ¿no? Y eso influyó mucho, Hegel y toda esta gente influyó mucho en el movimiento progresista en Estados Unidos. Que tú lo desarrollas también. Sí, porque la gente se iba a estudiar a Alemania. En esa época las universidades americanas casi no tenían en el siglo XIX doctorado. Las universidades se copiaron de las universidades alemanas, entonces la gente iba a estudiar a las universidades alemanas. Y ahí hay hay economistas que yo cito, el mismo Wilson fue muy influido fue uno de los grandes intelectuales, fue presidente de Princeton y presidente de Estados Unidos, fue uno de los grandes intelectuales detrás del movimiento progresista, de la destrucción del legado originario de los padres fundadores de Estados Unidos, o del deterioro, porque algo queda, pero lo deterioraron de manera dramática. Bueno, de él nace la libertad para. La libertad para, sí. O por lo menos la mejor justificación sociológica en el ámbito anglosajón. Tú colocas acá en el libro, ahora por cuestiones de tiempo no podemos avanzar, pero hay datos impresionantes acá con respecto a lo que generaba el Estado benefactor. Voy a dar uno nomás. Dice aquí Gadaikesh Gottgeil, dice, para poder financiar las pensiones y gastos sociales en el futuro, los países europeos, en este caso la Unión Europea, en promedio deberían tener ahorrado un 434% del PIB, ganando intereses al mismo o al mayor nivel al cual se endeuda el gobierno. Y es que la deuda implícita de Alemania superaba ya hace más de una década en 4 veces su PIB, al igual que Suecia e Inglaterra, mientras que en Francia superaba 5 veces. Estados Unidos no es la excepción a la insolvencia de los estados benefactores. Entonces, hay muchos datos, pero para cerrar este tema del estado de bienestar, el estado de bienestar fracasó
fracasó en Suecia, pero también fracasó en Australia y fracasó en Nueva Zelanda. Incluso a finales del siglo XIX tenía un PIB per cápita más elevado que el de Estados Unidos. Luego entró una onda estatista en el siglo XX impresionante, pero cuando llega el fracaso rotundo del proteccionismo y de estas políticas de bienestar, se decantaron por políticas de mercado. Y al parecer eso no termina de impactar en la conciencia política, porque al parecer hay una predilección de que ese estado de bienestar se mantenga a pesar de los destrozos que causa, que tú los comentas acá, no solamente económicos, fundamentalmente en la ética y en la moral de la gente. Sí, por dos razones. Por un lado, porque es un buen negocio. Los políticos prometen beneficios, salen elegidos, y la gente también, hay que decirlo, le gusta que le regalen cosas. Ahora, no entiende que los está pagando con inflación, con deuda, con impuestos diferidos, que es la deuda, y que le están empeorando la calidad de vida dramáticamente, y que el Estado finalmente también es capturado por grupos de interés que se van haciendo cada vez más ricos, ¿no? Bajo el argumento de la justicia social, que es para distribuir a otros y al final terminan ellos quedándose con el botín. Entonces, esa es una razón, y la otra es porque hay convicciones ideológicas de que el Estado tiene que controlar, tiene que proveer, tiene que hacer. En el Partido Demócrata, en la izquierda en general, es así. También en ciertas derechas, hay que decirlo, pero si tú ves los datos hoy día de deuda pública y deuda implícita, ese estudio de Gokal es del año 2009, he buscado cifras más nuevas de él mismo, pero no las he encontrado, pero es catastrófico. Bueno, el estudio que citas de Economist también impresionante. El estudio de Economist es nuevo, pero es catastrófico, y solo ha sido posible por un sistema de dinero a papel. Si nosotros tuviéramos patrón oro, eso sería imposible, porque todo esto se financia porque los bancos centrales compran la deuda del gobierno, nada más que por eso. Si nosotros tuviéramos patrón oro, y por eso Nixon se deshizo el patrón oro del 71, porque no podía seguir financiando el gasto público de la guerra y del Estado benefactor de Lyndon Johnson, que heredó él y que lo sigo empleando. Entonces, vamos imprimiendo. Y que eso empezó con Hoover de una manera brutal. Sí, empezó con Hoover en tiempos de la Gran Depresión. Muy fuerte. Axel, una pregunta muy rápida para el parásito número 5, por el tiempo. ¿Por qué la responsabilidad social empresarial es un parásito mental? Lo pregunto porque este es otro término sacralizado. ¿Cómo la empresa no tendría una responsabilidad social? Milton Friedman lo Sí. citas al inicio. Me gustaría saber por qué, en resumen. Porque la idea de la responsabilidad social empresarial, como se plantea, supone que las empresas no cumplen un rol social por su mera existencia. Punto uno. O sea, ese es el primer argumento, que es completamente ridículo y absurdo. Porque una empresa es un grupo de personas, pues una empresa, la empresa no existe en abstracto, Claro. ¿no? Es un grupo de personas que busca servir a otro grupo de personas, atender a otro grupo de personas, mejorarle la calidad de vida a otro grupo de personas. Y en ese proceso crea, innova, inventa para que ese grupo de personas, con los recursos de los que dispone, pueda acceder a otros recursos, ¿no?, que le mejoran su calidad de vida. Y entonces tú estás ayudando no solo a este grupo de personas, sino que además para salir adelante tienes que contratar gente a la cual estás dando una fuente de trabajo, ¿no?, y por lo tanto alimento, o sea, para poder vivir, se pueden alimentar gracias a eso, pagar sus cuentas. Y en consecuencia, como decía von Mises, el empresario es un benefactor social, que es una de las lecciones del economista callejero. Por definición, tú no puedes ser exitoso en una sociedad de mercado si tú no satisfaces la demanda de los consumidores, a los precios que están dispuestos a pagar. No puedes. Entonces tú ya eres un benefactor social. Pero ¿qué es lo que hace el concepto de responsabilidad social empresarial? Por eso yo me apoyo en Friedman, porque creo que su artículo, el 76, por ahí, es genial y es muy aplicable hasta el día de hoy. Porque Friedman explica una cuestión que es clave. Dice, mira, el rol de la empresa es bien específico. El rol de la empresa es maximizar el valor de los accionistas en la medida en que hace un buen trabajo con sus consumidores. Eso es. Con los consumidores, a quienes les vende, a quienes les provee, etcétera, etcétera, etcétera. No puedes salirte de ahí. Porque si tú te sales de ahí, tú desnaturalizas el rol de la empresa. Y esto es más aún peor cuando se hace por los ejecutivos de las empresas, que no son los dueños y no pagan el costo. O sea, si yo me pongo a hacer política ambiental con la empresa y a crear áreas verdes en todos lados y todo con plata que no es mía, yo soy el gerente, es re fácil, pero le estoy transfiriendo el costo, obviamente, a los accionistas, ¿no? Y estoy descapitalizando la empresa y finalmente probablemente también le estoy transmitiendo el costo a los consumidores. Entonces Friedman dice, no, eso no le corresponde a la empresa. La empresa tiene que maximizar el valor de sus accionistas y esa es la manera en que sirve mejor a la sociedad, ¿no? No que esté preocupándose de las palomas que viven en no sé qué parte donde se construyó el edificio o
o que el jardín, porque él dice, eso es meter la política dentro de la empresa. Para eso existe un parlamento. Una forma como de control. Tú lo nombras acá. Y una forma de control. El sí. ESG, el Environmental, Social and Governance. Eso es un fraude completo. Que yo no lo conocía, cuando leí tu libro Sí. me impresioné, porque dice, bueno, confirman la crítica de Friedman, o sea, el caso de la actual responsabilidad social empresarial que se ve allí. Según el World Economic Forum, esta ESG se refiere a la información ambiental, social y gobernanza sobre una empresa, indica que se toman en serio sus responsabilidades ambientales en sociales. Y dice acá, el propósito, comentas, como lo declara el World Economic Forum, es rechazar la idea de Friedman de un shareholder capitalism o capitalismo de propietario. Sí, para pasar a un stakeholder capitalism. ¿Qué haces tú? Para que la gente lo entienda, porque esto no es obvio saberlo. El shareholder capitalism es básicamente el capitalismo o la economía de mercado centrada al interés de los dueños de la empresa, ¿no? Y por lo tanto que se cuide la propiedad. O sea, los dueños básicamente de las empresas velan por su propiedad porque les vaya bien. Eso es. Esa es su preocupación principal. Y para eso tienen que atender a los consumidores, todo lo que hablamos. El stakeholder capitalismo es básicamente el capitalismo es un orden social económico en el cual la empresa no está para servir el interés de sus dueños, que a su vez se sirve mejor satisfaciendo los derechos de sus empleados y de sus consumidores, sino que está para satisfacer los intereses de todas las personas de la sociedad que puedan de alguna manera estar relacionadas con esa empresa. Entonces, ¿qué es lo que haces tú? Colectivizas la empresa. La empiezas a socializar gradualmente. Porque si mi rol como empresa que fabrica autos ya no es fabricar autos, sino que es además estar preocupado del impacto ambiental que está generando la planta de los proveedores de neumáticos no sé dónde, de la diversidad racial que tengo en mi equipo, de si tengo suficientes áreas verdes donde los camiones van y descargan los autos, de si hay suficientes hospitales, ¿no es cierto?, en las comunidades en que vienen los trabajadores a trabajar. Si yo ya me empiezo a preocupar yo como empresa de eso. Entonces, yo lo que estoy haciendo es destinar un montón de recursos en términos de plata, horas hombre, todo que lo puedes pasar a plata y todo lo más, a satisfacer intereses, necesidades eventuales y proyectos políticos que no son las de los dueños. Entonces, yo ya estoy trabajándole gratis a otros. Yo estoy desnaturalizando la empresa, la estoy moviendo hacia una empresa cada vez más socializada y colectivizada. Es una intervención casi que Es una expropiación. O así solapada. Solapada y gradual. El capitalismo. Exacto. El stakeholder capitalismo es una economía socialista. De hecho, Friedman dice, yo lo cito, Friedman dice, si tú sigues consecuentemente esta idea, terminas en un sistema socialista. Y eso es la economía. Y tanto empresario hablando de toda esta estupidez y creen que sí, la responsabilidad, porque no tienen idea. Así es. Y aparte todo el ESG, Environmental and Social Governance, que es una cuestión muy de moda en Estados Unidos y ahora en las grandes empresas acá en Chile también y todo, es un fraude, tengo todos los estudios citados. Sí. No funciona, no hay cómo medirlo, terminan siendo más caros los fondos que invierten en eso. O sea, es un desastre, es un fraude completo. Y es una apropiación del único elemento que se mantiene parcialmente libre en algunos países, que es la empresa privada. Es una forma de intervenirla, porque ya los individuos a través de los sistemas educativos, por ejemplo, a través de un conjunto de leyes, están muchísimo más controlados, ¿no? El COVID, la crisis del COVID demostró en cierta medida el gran control que tienen los estados sobre la ciudadanía y cómo pueden manejar el miedo en cierta medida para poder hacerlas actuar de una forma que racionalmente no actuarían de esa manera. Obviamente hay políticas razonables, pero lo que vimos allí, vimos que el control de la población es posible. The Economist, por ejemplo, se impresionó de la forma en que los estados comenzaron a controlar solamente las economías, sino el desplazamiento de las personas y el poder que tenían para ejercer. Sí. Y ahora, por eso digo, las empresas, el Estado, meterse de esa forma es paradigmático. Ahora vamos llegando casi al final y a mí me llamó mucho la atención porque tú tocas acá tendencias, pasa también como la Neoinquisición. En la Neoinquisición tú tocas tendencias que aún ni siquiera habían llegado a Chile. El DEI, que es básicamente... Diversidad, equidad e inclusión, sí. Exactamente, porque es un parásito mental. Porque es un concepto que lo que busca superficialmente es un fin bondadoso, y por eso suena diversidad, equidad e inclusión, pero cuya
cuyo real objetivo es la destrucción de los principios y valores fundamentales de Occidente. Es el reemplazo de la filosofía de la igualdad moral cristiano occidental, judeo-cristiano occidental, que funda la igualdad ante la ley, el Estado de Derecho, el libre mercado y la democracia liberal, por la filosofía tribal, colectivista, más propia de otras culturas y que en Occidente se dio sobre todo de mano de los nazis y los comunistas. ¿Y por qué es así? Porque diversidad, equidad e inclusión deriva y de un diagnóstico, por eso es un parásito mental, que es una mentira. La mentira es que nosotros, los occidentales, somos una sociedad intrínsecamente racista, discriminadora, sistemáticamente marginadora de minorías, opresora, inmoral, indecente, ¿no? Por eso tienes que promover diversidad, porque supuestamente no hay diversidad porque nosotros estaríamos discriminando sistemáticamente gente de otras razas, de otro sexo, etc. Y no porque no califiquen, sino porque simplemente por su color de piel. Entonces, lo mismo con la equidad y lo mismo con la inclusión, que al final son conceptos muy relacionados. Y eso es un fraude porque no es verdad que porque tú no veas prácticamente negros entre los premios Nobel de Ciencias, haya una discriminación sistemática y el comité del Nobel sea racista intrínsecamente y entonces ahora introduzcamos una cuota de diversidad en la asignación del premio Nobel, sino es porque simplemente no hay suficientes científicos con las calificaciones como para estar ahí representados de la manera como deberían. Los judíos, en cambio, que es una ínfima minoría de la población mundial, comparado con otros grupos humanos, están ultra sobre representados en los premios Nobel. ¿Por qué? Porque tú tienes mucho más genios, Claro. como porcentaje, ¿no es cierto?, total de la cantidad de genios de judíos que de otros. Entonces, ¿pero qué pasa? Es bueno este ejemplo porque, ¿qué pasa? Cuando vienen con la diversidad, el diagnóstico, no están porque esto es racismo y todo lo demás. Entonces, suponte tú aplicas eso al tema del Nobel. Entonces, ¿qué ocurre? Tú destruyes la institución. Porque ya no le vas a dar el premio Nobel al mejor científico. ¿Por qué no? Es blanco. Es parte del patriarcado, blanco, opresor, racista, white supremacy, supremacismo blanco, etc. No se lo vas a dar a él o al judío. No se lo vas a dar. Ahora se lo voy a dar al afroamericano, al latinoamericano. Bueno, tú comentas el ejemplo de la rectora de la Universidad de Harvard. Sí. Por ejemplo, o sea, ¿cuáles fueron los méritos? Ninguno. Claudine Gay no tenía ningún mérito para llegar a ser rectora de la Universidad de Harvard. Ni uno. Me impresiona, por ejemplo, Heather McDonald dice, no es el antisemitismo, sino el etos antioccidental que ha colonizado gran parte del currículum en las universidades. Y hay otra, porque de verdad que los ejemplos son impresionantes. Por ejemplo, las declaraciones de la directora artística y comercial de la Royal Albert Hall, que se llama Lucy Nobel, que decía, los jóvenes se estarían alejando del arte por culpa de hombres compositores blancos como Beethoven, Mozart y Bach. Eso yo creo primero, claro, que es una falsedad que ella está diciendo, pero si fuera así es porque mejor que se vayan y no se acerquen, porque si Beethoven y Bach son personas que te alejan de la música clásica simplemente no es lo tuyo. Es como que Messi y Cristiano Ronaldo te alejaran del fútbol. Es una imbecilidad completa. Pero ese es el punto que quiero decir. El diagnóstico detrás de la diversidad, equidad e inclusión como concepto es que hay que destruir Occidente, ¿no? Y es por eso es un parásito mental. Porque esa destrucción de Occidente, en teoría, sería un acto de liberación y de lograr la inclusión, por fin, y la igualdad y todas esas cosas. Y es todo lo contrario. Si tú destruyes Occidente, lo que vas a tener va a ser tribalismo, guerra civil, genocidio, holocausto, todo vas a tener, ¿no? Cada vez que Occidente se ha alejado de su fundamento cristiano, individualista, de la tradición judía, Claro. ha terminado en el nazismo, en el comunismo, en las guerras mundiales, etc. Y sin embargo, por eso tiene razón Elon Musk, de que es una de las más grandes amenazas a la civilización occidental, ahí están avanzándolo. Así es. En las universidades y en todos lados. Y tú no puedes no tener decadencia con algo así, por lo que te decía. Lo mismo pasa con las universidades en todos lados, ya no dejan entrar los mejores, van seleccionando según raza, color de piel, según genitales, según esto, lo otro, y así todo.
Entonces tú desnaturalizas y perviertes lo mismo hasta en las orquestas de música. Ya no es el mejor violín, no, es que falta mujer. Entonces tú eres mejor como hombre, pero bueno, no. Te vamos a discriminar, te vamos a dejar afuera, porque necesitamos tribu, ¿no? Necesitamos tener esta cosa identitaria, colectivista, que es mujer, aunque sea menos buena que tú, te la tenemos que meter. Pareciera que como consecuencia lógica llegamos al del buen indígena, que es el último parásito mental, para ir cerrando. Y me impresiona algo, Axel. Tú das unas cifras y unas estadísticas que son muy llamativas de cómo era la cultura de sacrificio, de violencia, de tiranía en las antiguas, en las sociedades precolombinas más que nada, ¿no? Sí. Entonces, lo que yo quería preguntarte con respecto a este buen indígena, nosotros estuvimos muy cerca con el proyecto constitucional, algo muy parecido, García Linera, Atilio Borón, Hein Dietrich, entre otros, hablaban un poco sobre esto. ¿Tú crees que este parásito mental que en cierta medida en Chile fue derribado con el proyecto constitucional del 2022, sigue siendo relevante hoy en día en América Latina? Muy relevante, porque tú tienes montones de normas y leyes que se han aprobado bajo la idea de que hay que hacer reparaciones históricas, tienes instituciones completas del Estado financiadas por todos nosotros para apoyar a grupos supuestamente indígenas, tienen control territorial, tienen montones de cosas. Y todo sobre la base del mito de que Occidente llegó a pervertir y corromper a los pueblos indígenas, que por lo demás hoy día la mayoría están mezclados con europeos, o sea que en Chile casi indígenas puros no hay, y en muchas partes de América es lo mismo, hay excepciones, hay grupos, pero la verdad es que por regla general todos tienen sangre europea también. Pero lo mejor que le pudo pasar a América fue la llegada de Occidente. Si toda esta cosa de que aquí todo era el paraíso sobre la tierra, ¿no es cierto? Claro. Antes de que llegaran los españoles y después llegaron los anglosajones y todo, es de una estupidez, es de una imbecilidad que realmente es para ponerse a llorar. Pero la difunden todos estos antropólogos, sociólogos, historiadores zurdos que viven de esto y que se morirían de hambre si no tuvieran todas estas instituciones donde repiten estupideces, ¿no? Y escriben propaganda barata sin ninguna rigurosidad intelectual y que financiamos todos con nuestros impuestos, ¿no? Entonces, yo la contribuí ahí, en pocas páginas lo explico. Cualquier persona puede leer más la historia de lo que era México antes de que llegara Cortés, o de lo que era el Perú antes de que llegara Pizarro, o de lo que eran los mapuches acá en Chile antes de que llegaran los españoles, que por supuesto que hoy han cambiado mucho y hay gente la mayoría es gente extraordinaria, pero no podemos decir que en el pasado esto era un paraíso. Eso es ridículo. O sea, yo cito ahí a Claudio Gay. Sí, exactamente. Que un naturalista francés, y él describe las costumbres de los araucanos. Vean cómo trataban a las mujeres. ¿A eso queremos volver? De que son un conjunto de académicos, de personas que no estarían dispuestos a vivir en ese tipo de comunidades, pero sí la desean para los demás. No, claro, no, sí, este es ese turismo étnico que les gusta a ellos, ¿no? Porque además ellos van y dicen, mira cómo los tenemos. Claro, es el turismo étnico, porque es un desprecio tremendo. Sí. Ven a todos los indígenas, ¿cómo van a aprender inglés? Tienen que seguir ahí comiendo los piñones y tienen que estar ¿cómo van a vivir en una casa con agua corriente? Tienen que estar viviendo, ¿no es cierto?, en sus rucas, ¿ah? Para traer a sus amigos de Europa y decir, ay, qué linda es la vida, ¿no? Mientras tanto tiene una expectativa de 40 años si se ponen a vivir así. Entonces, toda esta gente es de una charlatanería y de una inmoralidad y de una imbecilidad realmente increíble. Pero el único punto en el que tiene sentido es porque viven de esto y ganan plata de esto, ¿no? Pero sí creen también a eso. Sí. Y no sean, su hipocresía les es completamente irrelevante. La gente lo que necesita son buenas oportunidades de aprender inglés. La mejor civilización jamás desarrollada es la occidental, la cristiana occidental, lejos, pero por paliza. Y lo mejor que le pudo pasar a América es la llegada de los españoles y de los anglosajones. Lo mejor que le pudo pasar. La deuda debería pagarse al revés. Debería pagarse a los españoles y pagarse a los anglosajones. Si esto era nadie, ni una sola persona que vive hoy en América preferiría vivir en lo que eran las sociedades prehispánicas que lo que son las sociedades poshispánicas. Ni una sola persona, por muy zurdo que sea. Ni uno solo. Te lo estoy completamente garantizado. Y tampoco preferirían vivir en sociedades no occidentales que en sociedades occidentales actuales. No se irían a vivir a Arabia Saudita, no se irían a vivir a China, no se irían a vivir a, no sé, África subsahariana. Que por cierto, es un parásito mental, el relativismo. El relativismo, claro. Impresionante. Axel Kaiser, acabamos de desmenuzar de manera, lo digo, algo superficial con algunos, porque los contenidos que trata este libro son muchísimos.
y yo se los recomiendo encarecidamente. Parásitos mentales, 7 ideas progresistas que infectan nuestro pensamiento y sociedad. Está en todas las librerías, lleva 2 semanas de número 1, así que muy recomendado. Axel, te agradezco el tiempo dedicado a esta entrevista. De verdad, muy interesante la conversación y espero seguir conversando contigo en futuras. No, feliz, Eugenio. Hasta la próxima. Nos vemos.